Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy a la sección de biografías reales, ya saben, esa sección donde elegimos personas relevantes para la humanidad y hacemos una biografía, una cronología de su vida. Elegimos entre personajes destacados, ya sea del mundo del arte, del cine, de la música, también de la política, investigación, deportistas, etc. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de la actriz Jean Arthur. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Jean Arthur, nacida como Gladys Georgiana Green el 17 de octubre de 1900 y fallecía el 19 de junio de 1991, fue una actriz cinematográfica y de Broadway cuya carrera comenzó en el cine mudo en la década de 1920 y duró hasta principios de la década de 1950. Jean Arthur, o como nació Gladys Georgiana Green, nació en Plattsburgh, Nueva York, de padres protestantes que eran Johanna Augusta Nelson y Hubert Sidney Green. Los abuelos maternos luteranos de Gladys emigraron de Noruega al oeste estadounidense después de la Guerra Civil, y sus antepasados paternos congregacionalistas emigraron de Inglaterra a Rhode Island en la segunda mitad de la década de 1600. Durante la década de 1790, Nathaniel Green ayudó a fundar la ciudad de St. Albans en Vermont, donde nació su bisnieto Hubert Green. Johanna y Hubert se casaron en Billings, Montana, el 7 de julio de 1890. Los tres hermanos mayores de Gladys, Donald Hubert Green, Robert Brashear Green y Albert Sidney Green, nacieron en Occidente alrededor de 1897, y Hubert trasladó a su esposa y 3 hijos de Billings a Plattsburgh, Nueva York, para poder trabajar como fotógrafo en los estudios Woodward en Clinton Street. Johanna dio a luz a gemelos nacidos el 1 de abril de 1898, pero que fallecieron al poco de su nacimiento. Gladys tuvo una infancia bastante nómada porque vivió a veces en Saranac Lake, en Nueva York, en Jacksonville, en Florida, donde al final George Woodward, empleador mejor dicho de Hubert en Plattsburgh, abrió un segundo estudio. Y también pasó por diferentes lugares. También vivieron de vez en cuando en Westbrook, Maine, de 1908 a 1915, mientras que el padre de Gladys trabajó en Lanson Studios en Portland. Y al mudarse en 1915 a la ciudad de Nueva York, la familia se estableció en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan. Hubert trabajó en el estudio fotográfico de Ira L. Hill en la Quinta Avenida. Gladys abandonó la escuela secundaria en su tercer año debido a un cambio en las circunstancias familiares. Presagiando muchos de sus papeles cinematográficos posteriores, trabajó como taquígrafa en Bond Street en el Bajo Manhattan durante y después de la Primera Guerra Mundial. Tanto con su padre a los 55 años, que decía tener 45, como sus hermanos se inscribieron en el draft. Su hermano Albert murió en 1926 como resultado de las lesiones respiratorias sufridas durante un ataque con gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. Un poco más adelante ya empieza su carrera cinematográfica, descubierta por Fox Film Studios mientras hacía modelaje comercial en la ciudad de Nueva York, más o menos en el principio de la década de 1920. La recién nombrada Jean Arthur consiguió un contrato de 1 año y debutó en la película muda Cameo Kirby de 1923, dirigida por John Ford. Se dice que tomó su nombre artístico de 2 de sus más grandes héroes, Juana de Arco y el rey Arturo. El estudio estaba en ese momento buscando nuevos novios estadounidenses con suficiente atractivo sexual para interesar al público de la era del jazz. Arthur fue remodelada como una personalidad que se consideraba flapper. Después del pequeño papel en Cameo Kirby, recibió su primer papel principal femenino en El Templo de Venus de 1923. Una historia sin trama sobre un grupo de ninfas danzantes.
Insatisfecha con su actuación, y el propio director de la película, Henry Otto, creía que podía dar más, reemplazó a Arthur por la actriz Mary Fielding durante el tercer día de rodaje. Arthur estuvo de acuerdo con el director. No hubo una chispa desde dentro, estaba actuando con una personalidad de muñeca mecánica. Pensé que estaba en desgracia de por vida. Arthur planeaba dejar la industria cinematográfica de California para siempre, pero a regañadientes se quedó debido a su contrato y apareció en cortos de comedia en su lugar. A pesar de carecer del talento requerido, a Arthur le gustaba la actuación y además ella lo percibía como una salida. Para adquirir cierta fama, se registró en el directorio de la ciudad de Los Ángeles como operadora de reproductores de fotos, además de aparecer en una película promocional para un nuevo club nocturno de Encino, pero fue en vano. El cambio llegó cuando un día se presentó en Action Pictures, que produjo B-Western, e impresionó a su propietario Lester F. Scott Jr. con su presencia. Él decidió arriesgarse en una completa incógnita y ella fue elegida para más de 20 westerns en un periodo de 2 años. Solo llegó a cobrar $25 por película. Arthur sufrió de condiciones de trabajo difíciles, ya que las películas se filmaban en localizaciones a menudo en el desierto cerca de Los Ángeles, bajo un sol abrasador que hacía que las gargantas se empaparan y el maquillaje se corriera. El agua corriente no se encontraba en ninguna parte e incluso las dependencias eran un lujo no siempre presente. Los extras de estas películas eran a menudo vaqueros reales, cowboys, hombres duros que estaban acostumbrados a el clima que les maltrataba y que no contaban con el resto de la gente. Las películas tuvieron un éxito moderado en los cines de segunda categoría del Medio Oeste. Aunque Arthur no recibió atención oficial y apareció en películas para Action Pictures entre 1924 y 1926, también trabajó en algunos westerns independientes, incluyendo The Drugstore Cowboy, y también en otra película llamada Seven Chains, en la que aparecía Buster Keaton, pero que ya no apareció ni siquiera acreditada, no apareció en los títulos de crédito. En 1927 Arthur atrajo más atención cuando apareció junto a Mae Bass y Charles Delaney como una corista excavadora de oro en Husband Hunters. Posteriormente fue enamorada por el actor Monty Banks en Horseshoes, un éxito comercial y de crítica, y fue elegida por la insistencia del propio Banks y recibió un salario de $700. A continuación, el director Richard Wallace ignoró los deseos de Fox de elegir a una actriz más experimentada al asignar a Arthur a la protagonista femenina en The Poor Nut de 1927, una comedia universitaria que le dio una amplia exposición al público. Un crítico de Variety no perdonó a la actriz en su reseña y dijo algo así como: con todos en Hollywood presumiendo del tremendo desbordamiento de encantadoras mujeres jóvenes que golpean las puertas de la dirección que conducen a una aparición en imágenes, parece extraño que todos estos se han seleccionado dos especímenes planos como Jean Arthur y Jane Winton. Harto de la dirección que estaba tomando su carrera, Arthur expresó su deseo de tomarse un descanso. Ella era bastante escéptica cuando firmó un pequeño papel en Warning Up, una película producida para un gran estudio, con la estrella principal Richard Dix. Promovida como la primera película sonora del estudio, recibió una amplia atención de los medios, y Arthur se ganó elogios por su interpretación de la hija del dueño de un club. Variety opinó: Dix y Arthur son espléndidos a pesar del miserable material. El éxito de Warning Up resultó un éxito, y así Arthur firmó un contrato de 3 años con el estudio, que pronto se conocería como Paramount Pictures. Empezó a cobrar $150 por semana. Bien, con la transición al cine sonoro, con el auge de los talkies a finales de la década de 1920, Arthur fue uno de los muchos actores de cine mudo de Paramount Pictures que inicialmente no estaban dispuestos a adaptarse a las películas sonoras, pero al darse cuenta de que la locura por las películas sonoras no era una fase, se reunió con el entrenador de sonido Roy Pomeroy, y su voz distintiva y de garganta
empezó a funcionar mejor, además de un entrenamiento teatral en Broadway a principios de la década de 1930. En sus primeros talkies, esta voz gutural todavía falta de experiencia y sin aún, digamos que no sabía por dónde usarla o de qué manera, al principio fue un problema, pero su debut cinematográfico, que fue en la película The Canary Murder Case de 1929, en la que protagonizó junto a William Powell y Louis Brooks, Arthur impresionó solo a unos pocos con la película y más tarde afirmó que en ese momento era una actriz muy pobre, pero que quería mejorar. En los primeros años de las películas habladas, la Paramount era conocida por contratar actores de Broadway con voces experimentadas e impresionantes referencias de fondo, y Arthur no estaba entre estos actores o actrices. Ella luchó por el reconocimiento en la industria del cine y su participación personal en diferentes producciones y el ascendente ejecutivo que entró en ese momento, David O. Selznick, pues empezó un poco a darle bastante relevancia. Bien, después interpretó a una protagonista femenina en una lujosa producción de misterioso Dr. Fu Manchu y recibió más tareas publicitarias que ya llevó a cabo, aunque no le gustaba mucho posar para fotógrafos y dar entrevistas. A través de Selznick recibió su mejor papel hasta la fecha, junto al famoso símbolo de la época, la IT Girl de la época, Clara Bow, en la primera película sonora de Saturday Night Kid de 1929. De las dos protagonistas femeninas se pensaba que Arthur tenía la mejor parte y que el director Edward Sutherland afirmó: Arthur era tan buena que tuvimos que cortar y cortar para evitar que robara la imagen de Clara Bow. Después tuvo un papel en Highway to Heaven junto al popular actor Charles Buddy Rogers, y Selznick la asignó para interpretar a la esposa de William Powell en Street of Change de 1930. No impresionó al director de la película, John Cromwell, quien aconsejó a la actriz que regresara a Nueva York porque no llegaría a Hollywood. En 1930, al ya no tener su relación con Selznick, provocó que su carrera en Paramount se deslizara un poco difícilmente hacia la desaparición. Después de una serie de papeles ingenuos sin vida y películas mediocres, debutó en el escenario en diciembre de 1930 con un papel secundario en la producción de 10 días de Pasadena Playhouse de la productora Spring-Sun. De vuelta a Hollywood, Arthur vio su carrera deteriorarse y se tiñó el pelo de rubio en un intento de mejorar su imagen, y además evitar la comparación con la actriz más exitosa, Mary Bryan. Su esfuerzo no dio sus frutos cuando su contrato de 3 años en Paramount expiró a finales de 1931. Digamos que se la liberó sin ningún problema, y que dijeron que la decisión se debía a los reveses financieros causados por la Gran Depresión. A finales de 1931, Arthur regresa a Nueva York, donde un agente de Broadway la elige en una adaptación de Lisístrata, que se estrenó en el Teatro Riviera el 24 de enero de 1932, y unos meses más tarde hizo su debut en Broadway en Foreign Affairs junto a Dorothy Gish y Osgood Perkins. Aunque la obra no le fue bien y cerró después de 23 actuaciones, los críticos quedaron impresionados por su trabajo. Después consiguió el papel principal femenino en The Man Who Reclined His Head, que se estrenó el 8 de septiembre de 1932 en el Teatro Broadhurst, con diferentes resultados, críticas negativas para la obra, pero para ella, como siempre, críticas bastante positivas. Arthur regresó a California para las vacaciones y apareció en la película de RKO The Pass of Mary Halls de 1933. Esa era su primera película en 2 años. De vuelta en Broadway, Arthur continuó apareciendo en pequeñas obras que recibieron poco atención. Los críticos, sin embargo, continuaron elogiándola con críticas muy buenas. Después estuvo en una obra que se llamó The Curtain Rise, que estuvo entre octubre a diciembre de 1933, y fue la primera obra de Broadway en la que Arthur fue el centro de atención.
Con un currículum mejorado, regresó a Hollywood a finales de ese mismo año y rechazó varias ofertas de contrato hasta que se le pidió que se reuniera con un ejecutivo de Columbia Pictures. Arthur aceptó protagonizar una película, Whirlpool, y durante la producción se le ofreció un contrato a largo plazo que prometía estabilidad financiera tanto para sus padres como para ella. Aunque dudaba en abandonar su carrera teatral, Arthur firmó el contrato de 5 años el 14 de febrero de 1934. Un año después, cuando tenía 34 años, Arthur protagonizó junto a Edward G. Robinson la película de cine negro de gángsters The Whole Town's Talking, también dirigida por John Ford, y su popularidad comenzó a aumentar. Digamos que disfrutó de la experiencia de la actuación y de trabajar junto a Robinson. En el momento del estreno de la película, su cabello, naturalmente moreno a lo largo de la parte del cine mudo de su carrera, estaba rubio decolorado y en su mayoría se mantuvo así. Era conocida por maniobrar para ser fotografiada y filmada casi exclusivamente desde la izquierda. Sus siguientes películas, Party Wild, Public Hero No. 1 y If You Could Only Could, no coincidieron con el éxito de The Whole Town Talking, pero todas le dieron a la actriz críticas positivas. El punto de inflexión de la carrera de Arthur llegó cuando fue elegida por Frank Capra para protagonizar Mr. Deeds Goes to Town, el señor Deeds va a la ciudad. Capra la había visto en alguna actuación de teatro y además en la película Whirlpool, y convenció a la Columbia Studios para que la fichara para su próxima película como en un papel de una dura periodista que se enamora de un millonario del country. Aunque varios colegas recordaron más tarde que Arthur estaba preocupada por el miedo escénico extremo durante la producción. Con la fama también llegó la atención de los medios y algo que a Arthur no le gustaba mucho y no asistía a ninguna reunión social. La siguiente película fue The Mrs. Bradford para la RKO Pictures, en la que actuó con William Powell, y después tuvo 2 producciones más, Aventura en Manhattan y More Than a Secretary, ambas en 1936. Luego, de nuevo, sin pausa, se volvió a unir a Cooper interpretando a Callum Timmy Jane en The Planishman de Cecil B. DeMille, y además, curiosamente, fue la segunda opción de Cecil B. DeMille después de Mae West, pero que no aceptó el papel. En 1937 apareció como una chica trabajadora, su papel típico en la comedia de Michelle Leeson, Easy Living, con Ray Milland, y siguió con otra comedia muy similar que se llamó You Can't Take It With You de 1938 de Frank Capra, que en este caso interpretó con James Stewart. La película ganó un premio de la Academia a la mejor película, con Arthur obteniendo la mejor facturación. Arthur continuó haciendo diferentes películas como con el productor David. En ese momento tan fuerte era su atractivo de taquilla que ya era una de las 4 finalistas para el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Pero pues al final, como saben, no lo pudo conseguir. Continuó protagonizando películas como Only Angels Have Wings de Howard Hawks, también con Cary Grant de Talk of the Town, dirigida por Josh Stevens, y además también The More the Merrier, que hacía de empleada del gobierno. Fue nominada al Oscar a la mejor actriz, pero en esa edición lo ganó Jennifer Jones por la canción de Bernardet. Como resultado de estar en disputa con el jefe del estudio, su tarifa para The Talk of the Town fue solo de $50,000, mientras que sus compañeros de reparto masculino, Grant y Coleman, recibieron más de $100,000. Siguió siendo la principal estrella de Columbia hasta mediados de la década de 1940, cuando dejó el estudio y Rita Hayworth asumió el cargo de la mayor estrella del estudio. Stevens la llamó una de las mejores comediantes que la pantalla había visto. Arthur se retiró cuando su contrato con Columbia Pictures expiró en 1944
y según cuentan las historias, corrió por la calle o por las calles del estudio gritando soy libre, soy libre. Durante los siguientes años rechazó prácticamente todas las ofertas, menos dos, que fueron A Funny Affair de Billy Wilder y después el clásico del western llamado Shane, que resultó ser el mayor éxito de taquilla de su carrera. Después, el trabajo posterior a la jubilación, por decirlo así, fue en el teatro intermitentemente. Obtuvo un gran triunfo en Broadway en 1950, protagonizando la adaptación de Peter Pan de Leonard Bernstein. También en la obra de Broadway Juana de Arco, y después se retiró durante 11 años. En 1965 regresó al mundo del espectáculo en un episodio de Gunsmoke, ya para la televisión, y tuvo también su propio show para la televisión que se llamó The Jean Arthur Show, que fue cancelada a mitad de temporada después de solo 12 episodios. Más adelante fue persuadida para regresar a Broadway y apareció en la obra de Freaking Out of Stephanie Blake. Después decidió enseñar drama, primero en el Vassar College y luego en la Escuela de Artes de Carolina del Norte. Después, en 1973, cuando vivía en Carolina del Norte, Jean Arthur fue noticia de primera plana al ser arrestada y encarcelada por invadir la propiedad de un vecino para consolar a un perro que sentía que había sido maltratada. Amante de los animales toda su vida, Arthur dijo que confiaba en ellos más que en las personas. Fue condenada y multada con $75 y tuvo 3 años de libertad condicional. Después de 11 actuaciones de The First Monday in October, una obra de teatro, Arthur se retiró para siempre, retirándose a su casa junto al mar en Carmel, California, rechazando firmemente las entrevistas hasta que su, oposición a ellos fue derribada por el autor de un libro sobre Frank Capra. Arthur dijo una vez que prefería que le cortaran la garganta antes que dar una entrevista. Digamos que estuvo un primer matrimonio con el fotógrafo Julian Anker en 1928, que fue anulado después de un día, y se casó con el productor Frank Ross Jr. en 1932 y se divorciaron 17 años después. No tuvo hijos con ninguna de las dos uniones. Arthur murió de insuficiencia cardíaca el 19 de junio de 1991 a la edad de 90 años. No se celebró ningún servicio fúnebre. Fue incinerada y sus restos fueron esparcidos frente a la costa de Point Lobos en California. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender,
donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.